A primera vista, estas imágenes podrían pertenecer a un desfile militar de la Alemania del Tercer Reich. Pero no estamos en Berlín, estamos en Buenos Aires. Y estos hombres no son soldados de la Wehrmacht, son soldados del ejército argentino. Durante una época, el parecido llegó a ser tan extraordinario que algunas fotografías argentinas parecen tomadas directamente de los archivos del Tercer Reich. ¿Cómo llegó el ejército argentino a adoptar una apariencia tan profundamente alemana? ¿Fue una imitación del Tercer Reich? ¿Una consecuencia de la admiración que algunos oficiales sentían por Hitler? ¿O el resultado de otra cosa? Al observar estas imágenes con mayor detenimiento, la primera impresión no desaparece. Por el contrario, se vuelve todavía más intensa. Filas compactas de soldados avanzan con movimientos perfectamente sincronizados. Los oficiales marchan con el cuerpo erguido, botas altas, guantes y sable. Sobre las cabezas aparecen gorras rígidas de visera y cascos de acero. Las guerreras cerradas, las insignias de cuello, las hombreras y los correajes completan una apariencia severa, ordenada y profundamente marcial. No era un parecido producido únicamente por el blanco y negro de las fotografías. El propio reglamento de uniformes del ejército argentino de 1931 describía una estética basada en colores sobrios y formas estrictamente reguladas. Para la tropa, el verde oliva dominaba los uniformes de servicio y campaña. El casco de acero podía llevar una funda del mismo color, mientras que números, escudos y emblemas permitían identificar el regimiento o la unidad. Nada quedaba librado a la improvisación. El reglamento establecía qué prendas debían usarse, en qué combinación y para cada ocasión. Existía un uniforme de parada, otro de media parada, uno de servicio y otro de campaña. También se determinaba cómo debían llevarse el sable, la bayoneta, los guantes, los correajes y las condecoraciones. La uniformidad era una exigencia institucional. Los soldados de una misma unidad debían presentar el mismo color, la misma calidad de paño y una confección semejante. El efecto buscado era que el conjunto se impusiera sobre el individuo. El resultado recordaba inevitablemente al lenguaje visual de los ejércitos alemanes: jerarquías perfectamente visibles, cortes rígidos, colores apagados y una marcada separación entre cada grado y función. En los desfiles, esta semejanza se volvía aún más evidente. La postura corporal, el paso de ganso, la disciplina de las formaciones y el ceremonial reforzaban una imagen de precisión casi mecánica. El parecido no era idéntico en todas las unidades. El ejército conservaba también uniformes históricos, como los del regimiento de granaderos a caballo, y existían prendas diferentes para el colegio militar, la escuela de suboficiales, la aviación, las comunicaciones y otros servicios. Pero las unidades de parada, los institutos de formación y las tropas de línea reunían muchos de los elementos que hoy provocan esa inmediata asociación con Alemania. Para comprender por qué aquellos soldados argentinos parecían marchar bajo una influencia tan profundamente alemana, debemos regresar varias décadas atrás, a una época en que Alemania todavía era un imperio y Prusia acababa de convertirse en el modelo militar más admirado del mundo. Para encontrar el origen de aquella apariencia, hay que retroceder mucho antes del ascenso de Hitler, antes incluso de que existiera el partido nazi. La historia comienza en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Prusia transformó por completo el equilibrio militar de Europa.
En 1866, el ejército prusiano derrotó a Austria. Apenas 5 años después venció a Francia, capturó al emperador Napoleón III y entró triunfante en París. La victoria no solo permitió la unificación de Alemania, también convirtió al ejército prusiano en el modelo que muchas naciones deseaban imitar. Su Estado Mayor, su sistema de movilización, la formación de sus oficiales y la disciplina de sus tropas parecían haber creado una maquinaria militar superior. Desde Europa hasta América del Sur, gobiernos y militares comenzaron a estudiar aquel sistema. Argentina no fue una excepción. A finales del siglo XIX, el país atravesaba un proceso de modernización acelerada. El territorio nacional había sido consolidado, la población crecía y el Estado necesitaba un ejército permanente, organizado y capaz de responder a una guerra moderna. La principal preocupación era Chile. Las disputas limítrofes llevaron a ambos países al borde de un conflicto. Chile ya había comenzado a reorganizar su ejército y Argentina temía quedar en desventaja. Fue entonces cuando el gobierno de Julio Argentino Roca decidió impulsar una transformación profunda de sus fuerzas terrestres. La elección recayó sobre el modelo considerado más prestigioso y eficaz de su tiempo, el alemán. La reforma avanzó por 3 caminos. Argentina comenzó a comprar armas y equipos alemanes. Contrató oficiales germanos para enseñar en sus instituciones militares y envió a sus propios oficiales a capacitarse directamente en Alemania. Los fusiles y carabinas Mauser se convirtieron en armas características del ejército argentino. La artillería Krupp ocupó un lugar central en su modernización, mientras empresas alemanas pasaban a abastecer buena parte de sus municiones y equipos. En abril de 1900 abrió sus puertas la Escuela Superior de Guerra. Su objetivo era formar oficiales de Estado Mayor y futuros comandantes, siguiendo el ejemplo de la célebre Academia de Guerra de Berlín. El primer director fue Alfred Arendt, un coronel retirado del ejército alemán y antiguo oficial de Estado Mayor. Junto a él llegaron otros profesores formados en la tradición militar prusiana. Vestían uniforme argentino y ocupaban grados honorarios dentro del ejército, pero enseñaban métodos, conocimientos y formas de razonamiento aprendidas en Alemania. En sus aulas se estudiaban táctica, historia militar, fortificación, artillería, geografía y organización. Los alumnos resolvían problemas, analizaban campañas y participaban en ejercicios sobre el terreno. Los alumnos no debían limitarse a memorizar reglamentos. Tenían que analizar el terreno, comprender la intención del enemigo y aprender a tomar decisiones bajo presión. El objetivo era formar oficiales capaces de observar una situación, tomar decisiones y conducir tropas bajo presión. Esta idea quedó reflejada en el Reglamento de Conducción de Tropas de 1940, uno de los documentos que mejor demuestra la profundidad de la influencia alemana. El reglamento establecía que un jefe debía comprender la misión general y adaptar sus decisiones cuando las circunstancias cambiaran, sin esperar órdenes para cada movimiento. Era una forma de conducción basada en la iniciativa, la responsabilidad y la libertad de acción dentro de la intención del superior. Pero esa autonomía solo podía funcionar dentro de una institución extremadamente disciplinada. El mismo reglamento definía a la disciplina como la piedra angular del ejército. Así se explica una aparente contradicción del modelo alemán. El soldado debía obedecer. El oficial debía respetar la jerarquía. Pero en el campo de batalla, también debía ser capaz de pensar y actuar por cuenta propia. La rigidez de las formaciones convivía con la búsqueda de comandantes enérgicos, decididos y preparados para asumir riesgos. Al mismo tiempo, decenas de oficiales fueron enviados al Imperio Alemán.
Entre 1900 y 1914, un total de 196 militares argentinos viajaron efectivamente a Alemania para completar su formación. La mayoría eran capitanes jóvenes, con una edad promedio cercana a los 30 años. Sirvieron en regimientos, asistieron a maniobras, pasaron por academias, observaron estados mayores y participaron en comisiones de compra de armamento. Durante meses, y en algunos casos durante años, conocieron desde dentro el funcionamiento del ejército más admirado de Europa. Cuando regresaron a Argentina, llevaron consigo algo más que recuerdos. Muchos se convirtieron en profesores, redactores de reglamentos, jefes de unidades y responsables de la instrucción de nuevas generaciones. De aquellos 196 oficiales, 59 alcanzarían posteriormente el grado de general. La influencia alemana comenzó entonces a reproducirse sin necesidad de depender siempre de instructores extranjeros. Un oficial formado en Alemania enseñaba a otros oficiales argentinos que a su vez transmitían esas ideas a los suboficiales, a la tropa y a los nuevos conscriptos. La Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1901 amplificó todavía más aquel proceso. Cada año, miles de jóvenes ingresaban en los cuarteles, donde aprendían a marchar, obedecer, cuidar el uniforme y someterse a una disciplina común. Para sus impulsores, el ejército no solo debía preparar soldados, también debía formar ciudadanos, transmitir valores nacionales e integrar a una sociedad profundamente transformada por la inmigración europea. Por cierto, poseo varios videos en el canal hablando sobre las grandes inmigraciones europeas que tuvo nuestro país. Te invito a verlos una vez finalizado este video. Detrás de todo esto se encontraba otra idea alemana, la nación en armas. Según esta concepción, una guerra moderna no podía ser sostenida únicamente por el ejército. También necesitaba industria, ferrocarriles, combustible, alimentos, hospitales y una administración capaz de movilizar todos los recursos del país. La defensa nacional comenzaba mucho antes del combate. Por eso, varios oficiales argentinos defendieron el desarrollo de fábricas militares, la producción nacional de armamento y el control de recursos estratégicos. La admiración por Alemania no se basaba solamente en sus victorias, también surgía de su capacidad para unir ciencia, industria, disciplina y poder militar. Para muchos reformadores militares de la época, profesionalizar al ejército significaba, en buena medida, germanizarlo, adoptar su organización, estudiar sus campañas, utilizar sus armas, imitar sus métodos de enseñanza y reproducir la imagen exterior de disciplina y autoridad que había convertido a Prusia en una potencia. Pero Argentina no realizó una copia exacta. Los reglamentos, métodos y uniformes fueron adaptándose a las condiciones del país, a su territorio, a sus recursos y a sus posibles enemigos. Cuando la Primera Guerra Mundial obligó a los profesores alemanes a regresar a Europa, la Escuela Superior de Guerra comenzó a ser dirigida completamente por argentinos. Sin embargo, la partida de los instructores no significó el final de su influencia. Para entonces, el modelo ya había sido incorporado. Los oficiales nacionales continuaron enseñando con los métodos heredados, pero aplicándolos a los posibles teatros de operaciones en Sudamérica. La escuela comenzó a estudiar con mayor precisión el territorio argentino, sus comunicaciones, sus recursos y las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil. Durante las décadas de 1930 y 1940, la influencia alemana alcanzó su expresión más visible.
Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los instructores alemanes tuvieron que abandonar oficialmente el país. Sin embargo, el contacto con Alemania nunca desapareció por completo. Las restricciones impuestas al ejército alemán después de la Primera Guerra Mundial obligaron a mantener vínculos más discretos mediante asesores retirados, representantes comerciales y antiguos militares que trabajaban sin integrar una misión oficial. Uno de los principales responsables de mantener viva aquella relación fue José Félix Uriburu. Uriburu había recibido formación en Alemania y sentía una profunda admiración por su organización militar. Durante su etapa como inspector general, contó como asesor personal con Wilhelm Vaupel, un antiguo general alemán que colaboró con el ejército argentino durante buena parte de la década de 1920. Su admiración no era únicamente teórica. En una ocasión, Uriburu llegó a vestir a un regimiento argentino con un uniforme inspirado en el segundo regimiento de ulanos de la Guardia Alemana, una unidad vinculada a la tradición militar prusiana. Era una demostración visible del prestigio que todavía conservaba aquel modelo. Cuando Uriburu encabezó el golpe militar de 1930 y asumió la presidencia, el ejército ocupó un lugar central en la vida pública argentina. Los desfiles, ceremonias y actos oficiales multiplicaron la presencia de una institución que quería presentarse como símbolo de disciplina, autoridad y orden nacional. Un año después fue publicada una nueva edición del Reglamento de Uniformes. El documento de 1931 establecía con precisión la apariencia que debían presentar oficiales, suboficiales y soldados. El resultado era una imagen compacta, sobria y rígida, muy cercana al lenguaje visual de los ejércitos centroeuropeos. Y entonces ocurrió algo que hizo que esa semejanza se volviera todavía más llamativa. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. El nuevo régimen inició un rápido proceso de rearme y volvió a presentar al ejército alemán como una de las fuerzas militares más modernas del mundo. Los desfiles de la Wehrmacht, sus uniformes gris verdosos, sus cascos, sus botas y sus formaciones comenzaron a ocupar las pantallas cinematográficas y las páginas de los periódicos. Al mismo tiempo, en Argentina continuaba vigente una estética militar nacida de la antigua tradición prusiana. Por eso, las imágenes de ambos ejércitos comenzaron a parecerse de una manera extraordinaria. No porque Argentina hubiese copiado de pronto todos sus uniformes del Tercer Reich, sino porque los dos ejércitos estaban utilizando elementos surgidos de una tradición común. Alemania había modernizado su propia herencia prusiana. Argentina llevaba décadas adaptando esa misma herencia a sus fuerzas armadas. La coincidencia se extendía también al ceremonial. El paso de ganso, conocido en Argentina desde mucho antes del Tercer Reich, reforzaba la asociación visual. Las tropas marchaban con movimientos rígidos y perfectamente coordinados, mientras oficiales con sable supervisaban las formaciones. Durante esos años, Alemania volvió además a ocupar un lugar importante en la mirada de muchos oficiales argentinos. Su recuperación industrial, su rearme y sus primeras victorias militares parecían confirmar la eficacia de un modelo que el ejército argentino admiraba desde comienzos del siglo. Las publicaciones militares seguían con atención las innovaciones alemanas, mientras algunos oficiales viajaban a Europa para observar sus maniobras y estudiar su organización. Detrás de aquellas formaciones aparentemente uniformes existía un ejército profundamente dividido. Por eso, la pregunta ya no es solamente por qué los soldados argentinos parecían alemanes. ¿Hasta qué punto esa semejanza exterior reflejaba también una identificación política con el Tercer Reich?
Durante los años 30 y 40, esa antigua admiración por Alemania comenzó a mezclarse con un fenómeno nuevo, el ascenso del Tercer Reich. Algunos oficiales argentinos sí admiraron abiertamente al régimen nazi. Entre ellos se destacó Juan Bautista Molina, agregado militar en Alemania y defensor de un Estado autoritario, nacionalista y corporativo. Otros veían en Hitler al dirigente que había restaurado la industria, el orden y el poder militar de una nación derrotada. También existieron contactos diplomáticos, viajes, propaganda y negociaciones para comprar armamento alemán. Pero esa admiración nunca fue compartida por todo el ejército. Dentro de la institución convivían germanófilos, partidarios de los aliados, nacionalistas, liberales y oficiales interesados únicamente en la eficacia profesional alemana. La derrota del Tercer Reich cambió por completo el equilibrio militar mundial. Alemania dejó de ser el gran modelo de referencia, mientras Estados Unidos emergía como la principal potencia de Occidente. En Argentina, el cambio fue gradual. Desde finales de los años 40, comenzaron a incorporarse armas, vehículos, equipos y reglamentos de origen estadounidense. Después de 1955, esta transformación se aceleró. La organización, la instrucción y la doctrina del ejército comenzaron a acercarse cada vez más al modelo norteamericano. También cambió la apariencia. Nuevos uniformes, nuevos equipos de campaña y cascos inspirados en los utilizados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El antiguo soldado de apariencia prusiana comenzó a desaparecer. La transición no fue inmediata ni completa. Durante algunos años convivieron reglamentos alemanes, material estadounidense y nuevas influencias francesas. Pero la dirección del cambio ya era irreversible. El ejército argentino, que durante medio siglo había mirado hacia Berlín, comenzó a mirar hacia Washington. La estética alemana se desvaneció poco a poco. Sin embargo, su huella permaneció en la disciplina, el ceremonial, la formación de los oficiales y la cultura profesional de la institución. El uniforme había cambiado. La tradición tardaría mucho más en desaparecer. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gustaría que vuelva la estética y formación al estilo alemán? Te leo en los comentarios.